Modern Talking. Aquel mítico grupo de los 80s, que destacaba por unos estribillos agudos prodigiosos, que hacía este pibe rubio. Lamento decirles que fue falso. Este rubio canta como el orto. Hoy en la Cueva del Nahual, les presentamos la trilogía de La Voz de Orto. Yo soy Elena, y les voy a contar esta historia que comienza en Alemania, con Dieter Bohlen. Dieter era un cantante frustrado, que buscaba el éxito a toda costa. Probó suerte con muchos seudónimos y estilos musicales distintos, sin conseguir destacar con ninguno. Tras muchos fracasos, decidió centrarse en la producción. Pero tampoco lograría destacar como productor, y su puesto en la discográfica Hansa Records estaba a punto de irse a la mierda. Por otro lado, estaba Thomas Anders, una joven promesa que ganaba todos los concursos de canto a los que se presentaba. Y comenzaba a destacar, cantando covers en alemán de grandes éxitos. Dieter lo fichó para su proyecto más ambicioso, un dueto de estilo eurodisco, que basaría su sonido en esta canción. Y que irían acompañados de unos coros prodigiosos, inspirados en los Bee Gees. El rubio se adjudicó ser la imagen del grupo junto a Thomas, a pesar de ser 11 años mayor que él. El primer single alcanzó el número 1 de las listas, y Modern Talking ascendió hasta convertirse en la banda alemana más vendida de la historia. Y así, Dieter Bohlen había dado con la clave del éxito. Tenía la magnífica voz de Thomas Anders, y a la vez era el productor, compositor y corista de Modern Talking. La voz de Thomas era totalmente real, pero la gran mentira del papel que desempeñaba este pibe rubio no duraría para siempre. Desde el primer momento, Dieter y Thomas chocaron, ya que tenían personalidades muy diferentes. Dieter era un controlador compulsivo, amante de las fiestas y mujeriego, mientras que Thomas tenía a su mujer Nora, que a la vez era su manager, estilista y la que tomaba las decisiones sobre su carrera. La banda no paraba de trabajar. Publicaba 2 discos al año, siendo un éxito en casi todo el mundo. Pero el pibe rubio quería la mayor parte de las ganancias del grupo, exigiendo a la compañía que Thomas no merecía cobrar tanto, ya que únicamente ponía su voz. Dieter escribía y componía todos los temas, los grababa y producía, presuntamente. Ante esta disputa, Thomas se ofreció a ayudarle en la composición y producción de las canciones, pero Dieter se negó. Y aún a pesar de todo el trabajo que hacía en Modern Talking, Dieter tenía tiempo de componer y producir para otros artistas, como Sissy Catch. Otra producción del pibe rubio, que también fue un éxito del eurodisco, aunque sonaba igual que Modern Talking, pero con voz femenina. La relación entre ambos fue cada vez más tensa. Dieter no soportaba a la mujer de Thomas, ya que Nora influía en las decisiones de Thomas en la banda, y este la obedecía. Thomas llevó un colgante con el nombre de su mujer en cada aparición pública de Modern Talking. Algunos dicen que lo llevaba porque era un calzonazos, y otros que lo llevaba para fastidiar a Dieter. Y así hacerle saber que con su mujer Nora nunca podría manipularle. Entonces Dieter se dedicó a acaparar todo el protagonismo en la banda, dejando a Thomas de lado en entrevistas y promociones. Esto hizo que Thomas no se presentase a algunas actuaciones, y así dejar claro que Modern Talking no era nada sin su voz. Pero el pibe rubio los realizaría en solitario, e incluso contrató a un doble que sustituyera a Thomas haciendo playback. La banda aguantaría esta situación, hasta que terminaron el contrato con la discográfica. Dieter anunció la disolución de Modern Talking en una entrevista, sin la presencia de Thomas. De hecho, Thomas no fue informado y se enteró de la noticia a través de los medios.
Tras la disolución del dueto, el pibe rubio formó Blue System, un nuevo proyecto que le daba el control total. Y fue un engaño aún mayor que Modern Talking, en el que volvía a falsear su voz haciéndonos creer que poseía una voz prodigiosa. Y en la que los músicos eran modelos y actores que simulaban tocar los instrumentos. Miren qué guapo es este pibe. Y cómo sonríe. Pero no tiene ni pajolera idea de tocar un instrumento. Sissy Catch le pidió a Dieter poder componer sus propias canciones, a lo que el rubio se negó, ya que tanto su nombre artístico como las canciones pertenecían a Dieter Bohlen. Sissy Catch continuó su carrera muy lejos de Dieter, pero se le cerraron todas las puertas, y cada vez que usara su nombre y las canciones, debía pagarle al rubio. Blue System duró 10 años, con una mierda de éxito comparándolo con Modern Talking, ya que solo tuvo cierta relevancia en Alemania y Europa del Este. Como lo que le interesaba de verdad a este rubio era ganar mucha plata, decidió llamar a Thomas para relanzar el dueto. Y volvieron a publicar sus antiguos hits, pero esto provocó el quilombo. Salieron a la luz las auténticas voces que cantaban los famosos coros, y denunciaron a Dieter y a su compañía, puesto que el rubio solamente les había pagado entre 100 y 150 euros, o dólares americanos por cada canción. Dieter llegó a un acuerdo económico con 3 de los coristas para cerrarles la boca, y así nadie más se enteraría del gran fraude de su verdadera voz de orto. Y como a nosotros no nos paga ni chantajea nadie, aquí les traemos las grabaciones que se filtraron, con la voz real de Dieter Bohlen. ¿No les parece fabuloso? La segunda etapa de Modern Talking duró de 1998 a 2003. Actualizaron sus canciones con ritmos más actuales e incorporaron al rapero más famoso que había en Alemania. Cuando el mercado americano comenzó a interesarse por el dúo, Dieter decidió finalizar el proyecto. De igual manera que hizo en la primera etapa, sin informar previamente a Thomas. El pibe rubio dijo que Thomas se estaba quedando con la plata de la banda. Acusaciones que tuvo que retirar. Y la realidad era que el rubio había encontrado un nuevo nicho en los programas televisivos de talentos, en los cuales lleva enchufado desde hace 20 años, siendo el juez y productor de los artistas elegidos.
aunque esta porquería solo se ve y escucha en Alemania. Thomas continuó su carrera en solitario hasta el día de hoy. Con mejor suerte que Sissy Catch, que sufrió bloqueos durante toda su carrera. El rapero también quiso separarse del rubio, y sufrió tales bloqueos que jamás volvió a trabajar en la música. Quedan muy pocos documentos en la red, ya que se intenta silenciar el que aquí consideramos como el mayor fraude que ha habido nunca en la industria musical. Sie beide haben jede Menge Gold- und Platin-Schallplatten bekommen für Modern Talking. Wofür haben Sie die gekriegt? Für unsere Mitwirkung bei allen Modern Talking-Alben bis zum Jahre 2000 als Sänger. Als Sänger. Hat er wohl auch als Sänger mitgewirkt? Darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil da gibt es eine Vereinbarung, darüber kann ich nicht sprechen. Herr Köhler, können Sie dazu was sagen? Ich bin auch an diese Vereinbarung gebunden und darf darüber nicht reden. Er hat sich ja immer als Interpret ausgegeben und hat sich auch die Lorbeeren dafür geerntet, obwohl er definitiv Interpret ja nie war. Dieter hat definitiv lediglich auf einem Titel gesungen, auf der ersten LP und ansonsten nicht einen einzigen Ton. Meinetwegen sind Videogeschichten, Thomas singt sein Part und immer wenn der Part kommt, wo Dieter den Mund aufmacht und so tut, als wenn er singt, sind das unsere 4 Stimmen. Und von Dieter ist da eigentlich gar kein Anteil dabei. Doch, er hat aber auch so den Effekt, dass er natürlich dafür gesorgt hat, dass keine Kassette irgendwie außerhalb des Studios zu hören war. Das ist nicht ganz üblich, was Dieter da getrieben hat. Es ist eine Verarsche, aber das ist halt sein Business. Birger Corleis no aceptó los 50.000 euros para mantener la boca cerrada y llevó a Dieter a juicio, pero lo perdió. El juez dictó que era justo que Dieter le pagase unos 150 euros por cada canción, mientras trabajó en Modern Talking, y Birger tuvo que pagar los costes del juicio. Dieter le llamó parásito y salió sonriendo del juzgado. La voz de Birger Corleis fue la primera que utilizó el titán del pop para hacerla pasar como suya. En los siguientes vídeos tendremos más voz de orto y analizaremos qué hay de cierto en la labor de productor del que llaman el titán del pop. Entre tanto, pueden echar un vistazo y opinar en la lista que estamos elaborando, con canciones de Modern Talking y Blue System, que se parecen más de la cuenta a otras muy famosas. Podrán encontrarlo en el primer comentario del vídeo y en las listas de reproducción. Y si les gustó esta historia, me gusteada y suscribida.